¿Se pueden sentar un ratito? Hola. Siempre que voy a un lugar por primera vez, pienso que me voy a sentir un poco extraña porque no conozco a nadie, pero siempre el Señor me sorprende con esa familiaridad que nos caracteriza. Dice la palabra del Señor que nos conoceremos los unos a los otros por el amor que nos tenemos. Y en este salón hay mucho amor, tanto del Señor sobre nosotros como de ustedes. Realmente se siente muy lindo. Gracias por la bienvenida. Yo quiero compartirles un poquitito de quién es Cristín de Clario, porque entiendo que siempre detrás de toda gloria hay una historia. Y cada vez que el Señor utiliza a alguien con gloria y poder es porque ha pasado por un proceso. Me enseñaron a decir hace unos años atrás, no puede haber progreso sin antes haber un proceso. Y hay muchas personas en este lugar que están pasando por su proceso, pero van prontamente a ver el progreso que el Señor ha prometido para ustedes. Y bueno, yo nací en un hogar cristiano en la ciudad de Nueva York. No sé si hay alguien aquí que sea prestado de Nueva York. ¿Any New Yorkers in the house? New York. Mi papá de ascendencia italiana, alemana, irlandesa. Y mi mamá italiana, dominicana, puertorriqueña. En casa todavía los sábados se baila merengue con la escoba. Y hay que levantarse temprano a limpiar. Y me siento muy feliz de haber nacido en la familia que nací. Cuando yo tenía 6 años de edad, viviendo en la ciudad de Nueva York, mi papá, quien había sido alcohólico por un tiempo, murió de cirrosis del hígado y me quedé huérfana. Y mi mamá al poco tiempo se casó con un boricua y nos mudamos de New York a Puerto Rico. Y en Puerto Rico fue donde me crié desde los 7 años y medio de edad. Y me siento más boricua que el coquí. Pero soy de las boricuas que come y hace mangú. Y tiene que ser con salami y cebollita. Y el hecho de haber perdido a mi papá a una edad tan pequeña, y no solo eso, sino que me trasladaron desde Nueva York hasta Puerto Rico, que uno piensa que porque hay tantos puertorriqueños aquí en el norte es como que lo mismo, pero no es una cosa igual. Hay algunos aquí que han vivido allá y han vivido acá, me imagino que todos. ¿Verdad que es diferente? Es muy distinta la vida, la cultura. La gente es como que demasiado cerca la una con la otra y se saben todo. Yo no estaba acostumbrada a eso, tampoco estaba acostumbrada a que me hablaran todo en español, tuve que aprender. Y viviendo en Puerto Rico, acostumbrándome a vivir con un nuevo papá, una nueva familia, todavía extrañando a mi papá porque murió, con ese dolor tan profundo que provoca la muerte de un ser querido a una edad tan tierna como la edad de 6 años, hizo una marca tan profunda en mi corazón que yo realmente no tuve la oportunidad de lidiar con ella porque estaba tan pequeña. Y al cabo que crecí, estaba pasando lo que yo le llamo la etapa del patito feo, que nos ha pasado a todos, que no somos niños, pero tampoco somos adolescentes, y que nos empiezan a crecer los brazos más de lo que nos crecen las piernas, y todo está como al revés. Y yo, dominicana al fin, llevo la dominicana aquí. Esto que ustedes ven tan lindo y tan brilloso y sedoso, hay mucha tecnología de la belleza invertida aquí, porque la realidad es otra. Yo bendigo a mi mamá por el día que me compró una plancha y un blower. Y no salgo de casa sin él. Mi maleta pesa un montón porque ando con ello ahí adentro. y pasé por esa etapa del patito feo, con mi cabellito dominicano, crespo por todas partes, un rizo. Ay, Señor, habla. Entonces mis dientes tenían una condición de deformidad en donde, como decía el médico, tenía demasiados dientes para una boca tan pequeña. Y no podía cerrar mi boca.
Mis dientes estaban completamente brotados hacia afuera y era una cosa muy difícil de observar. Me tuvieron que poner bracers, entonces ya, después que me hicieron cirugía y me pusieron los bracers, ya mi sonrisa no vislumbraba por lo hermosa, sino por el brillo del sol que le daba a los alambres. Entonces, pasando por ese proceso de ser súper flaca, más alta que todos los demás, era la gringa entre todas las latinas, tenía mi pelo, una cosa que no se podía ni peinar, ni domar, y los dientes. Y mi mamá, pentecostal al fin, nos compraba los uniformes. Aquí abajo, y las camisas había que abotonarlas hasta arriba, porque las niñas cristianas no se desabotonan las camisas. Y imagínense la escena, el rechazo de ser tan diferente, de no ser según los estándares que decía la belleza, que yo era bella, y tener que lidiar no solamente con la orfandad, con la separación, ahora con el rechazo. Y cuando entré en mi adolescencia, que llegué a la pubertad y que todo comenzó a cambiar y me quitaron los alambres y ya encontré, como tú sabes, como ponerse uno como más compuesto, y entonces ya lo que era así súper flaco ya tenía unas curvitas y ya como que llamaba la atención. Comencé a recibir demasiada atención. Porque ya cuando uno es niño y uno es diferente, uno es el patito feo, pero cuando uno crece y uno es diferente, uno pues ya es el cisne. Y comenzaba a recibir toda esa atención, en especial del sexo opuesto. Y muchas notitas el día de los enamorados y flores y yo, pero muy adentro todavía yo era la misma niña fea, huérfana, rechazada y separada de todos. Aquí adentro era una cosa, aquí afuera era otra. Y comencé a desear con todo mi corazón que alguien me quisiera. Y si la vía para que me quisieran iba a ser una vía de mi bonitura física, bueno, muy bien. Y un día llegó un joven a nuestra iglesia, hija de ministro, un joven muy apuesto, su cabello rubio, sus ojos azules, atlético. Y para mi sorpresa, yo siempre andaba con mis primas y con mis amigas y ellas siempre eran, como nosotros decimos en Puerto Rico, ellas eran las que tumbaban. La gringa no tanto porque era diferente, pero en esta ocasión él se acercó donde mí cuando terminó el servicio y me pidió mi número de teléfono. Y yo se lo di. Y al otro día me paré al lado del teléfono las 24 horas del día y no dormí. Pero no me llamó. Y pasaron días y pasaron semanas y pasaron un par de meses y el chico no me llamó y nuevamente a su papá le tocaba predicar en mi iglesia. Y ahí fue que fue. Porque el muchacho se acercó y me dijo, ay chica, se me perdió tu teléfono. Y inmediatamente se salió de la dominicana. Me dice, me acuerdo que tu nombre empezaba con C. Seguro era Cielito Lindo. Y bueno, ahí pues volvimos a comunicarnos, esta vez sí me llamó, nos hicimos novios, nos enamoramos y pensábamos que éramos la pareja del momento, porque él predicaba, él era músico, yo era cantante, estábamos los dos en ministerio, teníamos promesas grandes sobre nuestra vida. Pero de un momento a otro yo comencé a permitir que la personalidad de él dominara sobre la mía. Y como yo estaba tan carente de atención, tan carente de amor y de aceptación, yo permití que Cristín se convirtiera en lo que él quisiera que yo fuera. Y comencé a permitir que mis decisiones no se hicieran a menos que yo contara con él. Y tengo un paréntesis para hacer ahora mismo a todos mis adolescentes y a mis chicas. Mientras tú no estés casada con él o con ella, él o ella no tiene ningún dominio sobre tu vida. Así que eso de que si tú me quieres, si tú me amas, tú me haces caso, Natarile del Oriente, no se puede.
Dios bendice el matrimonio. Lo que viene antes es una antesala. Cierro paréntesis. Seguimos para adelante. Yo comencé a permitir que mi carácter fuera moldeado por esta persona. Porque yo anhelaba tanto que permaneciera a mi lado, porque en mi entender y en mi mente todo lo que yo amaba o toda persona a la que yo me aferrara en algún momento me iba a abandonar. Y yo no quería que esto sucediera. Pero en un momento dado el Señor comenzó a promover su propósito en mi vida. Y comenzaron a surgir oportunidades de cantar, de grabar, exposiciones. Y yo comencé, ya en este punto estaba comenzando mis años de universidad y empecé a tomar decisiones por mí misma y avanzar de acuerdo a lo que Dios había prometido a mí, a mi mamá, a la mamá de mi mamá y así sucesivamente. Y a él como que no le gustó eso mucho porque yo lo acostumbré a que él decía, brinca Cristín, y yo decía, ¿cuán alto? Y un día de buenas a primeras el hombre se enfadó y me dejó. Y me dejó por teléfono. Y ese día se me vino el mundo abajo. Todos los planes que yo tenía en mi mente acerca de cómo yo pensaba que mi vida iba a ser, se hicieron triza. Y en ese momento el enemigo aprovechó mi dolor para comenzar a sembrar dudas y mentiras en mi mente. Porque déjame decirte una cosa. Satanás nunca va a venir a donde ti a tratar de desequilibrarte cuando tú estás en estabilidad. Cuando tú estás bien cimentado en la palabra del Señor, Él no tiene cómo hacer contigo. Pero cuando llega el momento del dolor, cuando llega el momento en donde todo lo que tú pensaste que iba a suceder comienza a ser cuestionable, cuando llega el momento donde el Señor toma tu vida y comienza a remover las escamas y te comienza a doler, el enemigo comienza a llegar a donde ti a sembrar duda en tu corazón. Y déjenme aclararles algo. Muchas personas nos han dicho por generaciones que la contraparte de la fe es el miedo, el temor. Y yo no he encontrado ningún lugar en la Biblia que diga que eso es cierto. Pero sí he encontrado en la Biblia que cada vez que los discípulos no veían una obra de acuerdo a su fe, ¿qué era lo que Jesucristo le decía? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? La contraparte de la fe siempre va a ser la duda. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra sembrar una duda dentro de tu corazón y dentro de tu mente, él logra que tú comiences a cuestionar la única palabra de verdad que viene de Dios. Si Dios dice así será, así será. No hay duda, no hay sombra de variación, no hay absolutamente nada que pueda llevar su palabra atrás vacía. Y al sembrar la duda en tu mente no solamente te hace cuestionar a Dios, sino que tu cuestionamiento de la palabra de Dios hace que llames a Dios mentiroso y te conviertas parte de Satanás, quien es el padre de toda mentira. Y él comenzó a hacer eso conmigo. Y yo caí en la redada de creer todas las mentiras de Satanás, que yo había venido al mundo para ser abandonada, que yo había venido al mundo para ser rechazada, que mi desdicha iba a ser permanente porque yo vine al mundo para ser una miserable rechazada por todos los demás. Que nunca me acercara a nadie, que no amara, que no diera mi corazón a ninguna persona, que no amara a mi familia, que no tuviera amigos porque en algún momento me iban a abandonar. Y comencé a buscar mi propio deseo y en ese momento de mi vida mi deseo era atención. Mi deseo era recibir el de todo el mundo. Y comencé a querer ser una cantante famosa. Claro, recuerden que yo me había criado en la iglesia. Yo estaba muy activa en la iglesia que me formó. Yo era la líder de alabanza de la congregación en donde me crié, la que estaba a cargo del ministerio de adoración.
Pero estaba en la universidad, que estaba distante de mi casa, y los fines de semana estaba Christine llevando a la gente y al pueblo en adoración, pero tenía su corazón completamente cerrado a la verdad de Dios porque se convirtió en una rebelde que vivía una doble vida. Y estando en la universidad, estaba metida dentro de las discotecas, vistiéndose de manera provocativa, abalanzándose en cuerpo y alma al pecado, a la borrachera, coqueteando con el ateísmo y el cuestionamiento de la existencia de Dios, y en ese vaivén estaba Christine. Pero los domingos Dios me usaba. Porque una cosa es que Dios te use y otra cosa es que Dios se agrade de ti. Yo prefiero que no me use, pero que sea mi amigo. Y Dios me usaba, y me usaba como una mujer, como todas ustedes, utilizan su trapo favorito para limpiar la casa. Siempre hay un pañito, una esponjita, que tú la tienes escondidita debajo del gabinete, que nadie la vea porque está toda sucia y toda fea. Pero es la que te limpia y te pone esa casa preciosa. Pero que nadie te vea ese paño sucio porque le da un ataque. Es cierto. Sin embargo, dentro de tu casa hay una pieza, o es una figura, o es un jarro, o es un cuadro, o es un pedazo de arte que tú lo pones en el mismo centro para que todo el mundo vea esa pieza predilecta. Yo me había convertido en el trapo y no en la pieza predilecta. Y Dios me usaba y la gente recibía del Señor, la gente era libre en la adoración, la gente se remontaba al lugar santísimo, pero yo me quedaba fuera. Porque del domingo al lunes yo era dos personas diferentes. Y en ese vaivén comencé a dejarme llevar por la corriente y se acercaban productores a querer hacerme discos seculares. Porque yo estaba en la universidad estudiando música. Tenía muchos privilegios dentro de mi esfera de estudio y se acercó un productor en específico muy famoso, muy conocido, que ha producido discos de cantantes latinos famosos que todos nosotros hemos escuchado. Y se me acercó y me dijo: Christine, tienes todo, tienes la cara, tienes el cuerpo, tienes la gracia, tienes el brillo, la gente se le para los pelos cuando tú cantas, vamos a hacerte una producción, te vamos a llevar a Sony, te vamos a llevar a BMG, te vamos a firmar con la mejor disquera, yo tengo todos los contactos y tú asegúrate que vas a ser famosa. Y no me quiso cobrar un solo centavo por su asesoría, pero la paga era en libras de carne. Y como hay niños en la casa, para el buen entendedor con pocas palabras basta. Y yo, como yo no me valoraba, yo no me quería, yo lo que quería era que me aceptaran, estaba dispuesta a entregarme completa. Solo porque me hicieran: wow, Christine, you're awesome. Y el orgullo comenzó a tomar posesión de mi ser. Y yo comencé a ser muy altanera, muy mala gente, a creerme que yo era la última Coca-Cola del desierto. Y ese estilo de vida me llevó al fondo. Me envolví en una relación con este señor. Y estando en medio de eso me invitan a cantar a un concierto cristiano que dirigiera un grupo grande de coros. En el Centro de Bellas Artes en Puerto Rico, una sala muy exclusiva. Y estamos ensayando, cuando llego al ensayo, llegué un poco tarde, habían comenzado sin mí. Y cuando yo entré, me encontré con una escena que me pareció extraña. Me encontré con gente que estaba como nosotros estábamos hace un rato atrás. Estaban todos completamente despojados en la presencia del Señor, manos alzadas. Los músicos estaban adorando al Señor con espíritu y verdad. Los cantantes estaban dándole el todo por el todo al Señor. Y se había convertido ese salón de ensayo en casa de Dios y puerta del cielo. Porque cuando nosotros adoramos al Señor sin reservas, sin pensar en nada más que Él, dice la palabra del Señor que Él desciende y habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y el Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera tan poderosa en ese lugar. Y como yo estaba en pecado, cuando yo entré a ese lugar de gloria, que no era yo la que estaba controlando la atmósfera, era el Señor, comencé a temblar y a temblar
y a no entender por qué yo estaba temblando, pero Dios sí sabía por qué Él tenía un plan. Y yo me acerqué a donde el director y le dije, mira, esto está muy bonito, pero yo tengo una situación de vida o de muerte, pues que Dios tiene que arreglar, y no creo que me vaya a permitir quedarme aquí con ustedes, porque si Dios no arregla esto, no me siento bien quedándome aquí, creo que le voy a dañar lo que van a hacer y voy a hacer una carga. Y él me miró y me dijo, Cristín, tranquila, porque cuando entraste por la puerta el Espíritu Santo me dijo por lo que estabas pasando. Y les digo la verdad, yo me asusté, porque yo no conocía a Dios, yo conocía de Dios, conocía su palabra, conocía sus reglamentos, pero yo no tenía una relación personal con el Espíritu Santo. Todo esto era nuevo para mí, temblar en la presencia de Dios. Que me dijeran, Dios me dijo lo que estaba pasando. A mí me dio miedo, porque si Dios le había dicho a él lo que yo había hecho la semana anterior, yo estaba frita. Y siempre veía a ese Dios poderoso, distante, fuerte, tosco, que haces lo que tienes que hacer, o si no, como decían los profetas de antes, te va a talar. Y yo no quería que me talaran. Yo quería quedarme viva. Y cuando él me dijo eso, me dijo, tranquila, no viene al caso nada de lo que el Señor me ha mostrado. Quédate con nosotros, adora con nosotros, porque en la presencia del Señor Dios va a hacer algo. Y cuando terminemos de adorar, voy a orar por ti y tú vas a ver que Dios va a hacer algo. Bueno, se acabó el ensayo. Hicimos todo lo que un buen cristiano hace después de un culto de avivamiento. A comer. Porque nosotros comemos. Nosotros compensamos nuestros días de ayuno con 2 o 3 días de comida. Nos fuimos a comer a ese restaurante, que era el único que estaba abierto a esa hora en esa región. Toda la gente que salía de los cultos se iba para ahí. Y eso ya se podía convertir en otro culto, porque todos nos conocíamos, ese de la iglesia tal, de la iglesia tal. Ah, mira, ese dirige la adoración en tal sitio. Ay, mira, ese cantó coros conmigo con este tal artista. Todos éramos cristianos y de momento yo estoy en el estacionamiento y le digo al Señor sentada en mi carro, le dije, Señor, si tú existes y tú estás ahí, y si yo te importo y yo significo algo para ti, te doy hasta la medianoche para que tú me lo demuestres. Si a las 12 de la noche tú no intervienes con mi vida y mi situación y tú no te haces vivo ante mí, yo voy a seguir viviendo la vida como me da la gana. Y si me pierdo, pues que me pierda. Y le di un ultimátum al Señor. Y se la dejé así. Entré al restaurante, todos cristianos, gloria a Dios, aleluya, vamos a orar por las comidas, bien santos. Y de momento yo vi a la distancia que entró una señora, y esto fue hace muchos años atrás, entró una señora que estaba vestida diferente a como nosotros los cristianos estábamos acostumbrados a vestir, porque ustedes que son de Puerto Rico y también los dominicanos saben que en aquel tiempo de allá, ahora no, ahora ya somos libres, pero en aquel tiempo de allá era con falda. Y eso de mucho pelo y muchas cosas, no, era su moño acá atrás, su camisa plain, nada de prenda, nada de maquillaje, porque eso era vivir en santidad, de acuerdo a las reglas dogmáticas de antes. Y cuando yo vi a esa señora, yo la vi que ella estaba con el cabello pintado de amarillo, maquillaje pronunciado en su cara, sus sombras de colores espectaculares, su lipstick que estaba de rojo, tenía un lunar aquí pintado, las uñas largas pintadas de rojo, muchas pulseras, 2 sortijas, tenía ropa y tenía un set de pantalón, tenía mucho brillo. Tenía unos zapatos de tacos, sí, bien espectaculares. Era una señora bien. Y cuando ella entró, lo primero que yo dije en mi corazón cuando la vi fue algo tan juzgador. Dije dentro de mí, yo dije, esa señora no es cristiana.
¿Cómo ella se atreve a entrar en este lugar? Aquí todo el mundo en este barrio sabe que a esta hora lo que vemos somos cristianos aquí saliendo del culto. ¿Ella cómo se atreve a venir con ese ajuar tan de la calle? Y le vi así el lunar y la miré y dije, ay, yo creo que ella brega con ocultismo porque ella tiene ese lunar ahí, eso solamente se lo pintan las brujas. Esa mujer es una bruja, seguro una santera o algo que brega con espiritismo o algo así. Ay, Señor, ayúdame. Padre, que no se me peguen los demonios. Yo juzgándola a ella, después que yo me había ido a revolcar por la tierra sucia del pecado, juzgando a esa señora de acuerdo a su apariencia en mi corazón, porque la apariencia no dice quiénes somos. That makes no sense. Porque ¿cómo tú me vas a decir que hacemos un impacto evangelístico a las calles y nos vamos a rescatar a las prostitutas y reciben al Señor en su corazón y tienen una transformación sobrenatural inmediata? Y si le pasamos por el lado en menos de 24 horas, la vamos a juzgar y vamos a decir que está perdida. No, aunque tenga la minifalda y esté vestida con una hooch, ella recibió al Señor Jesucristo, por lo tanto, si se muere, se va para el cielo. Hay un proceso de transformación. Hay que tener paciencia con los demás, con esos procesos de transformación. Pero yo no tenía paciencia, ni conmigo. Y yo miré a esa mujer y yo arrastré a esa mujer por el piso dentro de mi mente. Pero bueno, me olvidé porque en eso noté que eran las 11 y pico. Y yo le había dicho al Señor que tenía que hacer algo antes de las 12. Y le hago señas al director y mira, vamos a orar. Allá afuera, acuérdate, tú dijiste que Dios iba a hacer algo, vamos. Nos fuimos afuera al estacionamiento y comenzó a hablarme palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y hay algo que sucede en el corazón de una persona que le ha abierto su corazón a Dios cuando le hablan la palabra de Dios. Dice la palabra que es como pan, que es como alimentar al hambriento. Cuando le brindas una palabra a su tiempo, es como darle alimento. Y así yo me sentía. Me sentía que me estaba llenando y estaba siendo saciada de la palabra del Señor por primera vez. Yo, que predicaba desde el altar. Y bueno, pasó un rato y él dijo, bueno, Cristín, vamos a orar, levanta tus manos, cierra tus ojos, yo voy a poner mis manos sobre tu cabeza y Dios va a hacer algo. Y en el momento que él dijo eso, yo cerré mis ojos, levanté mis manos, sentí que me puso la mano en la frente y él comenzó, Padre, en el nombre de Jesús. Y a lo lejos, yo escuché la puerta del restaurante que se restrayó. ¡Pah! Y escuché unos zapatacones. ¡Clac, clac, 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 clac! Y yo, distraída al fin, comencé a pensar, wow, el tipo orando por mí. Y yo estoy pensando, wow, aquella mujer va determinada. Ay, Dios mío, suena que tiene coraje. Ay, yo no quiero ser quien se le encuentre de frente a esa mujer, porque seguro va a darle 2 o 3 garnatas a alguien. Ay, Padre, esos tacos suenan duros. Ay, Jesús. Y yo para acá orando, ay, Señor, guarda todo aquel que se vaya a cruzar del camino a esa mujer, porque tiene un coraje. Pero es mandada y bien duro. Y yo escuché que los pasos se venían acercando al estacionamiento donde nosotros estábamos. Y clac, 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 hasta que el ruido era como que demasiado cerca. Y de momento escucho los pasos de esos zapatacones que se detienen frente a mí. Y escucho una voz que dice, así te dice el Señor. Y ya usted sabe quién era. Yo abrí mis ojos y a quien yo vi fue a la bruja. Y esa mujer no era ninguna bruja. Era una mujer redimida por la sangre de Cristo y era una mujer que tenía un espíritu de profeta como yo nunca he visto. Completamente cubierta de la gloria de Dios. Y comenzó a hablarme directamente de parte del Señor. Y comenzó a trazar mi libro, a trazar mi vida como si hubiese sido un libro abierto. Como si ella me hubiese estado siguiendo por el último mes de mi vida. Pero a todas estas,
Yo que pensaba que Dios iba a confrontarme, que Dios iba a juzgarme, que Dios iba a castigarme. A pesar de que yo estaba escuchando en vivo y a todo color en los labios de esa mujer al Señor desenmascarar mi pecado, no me sentí juzgada. Él no lo hizo de una manera que me estaba señalando. Él no lo hizo de una manera que me estaba haciendo a mí sentir como la escoria. Dios me estaba derramando encima un espíritu de amor. Estaba seduciéndome con su cariño. Estaba haciéndome dar cuenta, hija, estás sucia, ven que quiero limpiarte, quiero hacerte de nuevo. Y en ese momento esa mujer me profetizó casi una hora. Palabra tras palabra, promesa tras promesa, recitándome lo que había vivido, lo que estaba viviendo y lo que estaba por acontecer. Y me dijo el Señor en la boca de esa mujer, me dijo, tienes dos caminos. Claro, como yo le hice un ultimátum a él ahora me estaba haciendo uno a mí. Tienes dos caminos que pongo delante de ti para que escojas uno. Tienes el camino que yo he trazado para ti desde el principio de la fundación del mundo, donde cumplirás el propósito para el cual yo te he creado, donde verás que todo lo que yo he planificado en tu vida acontecerá a como de lugar, donde tendrás la provisión, donde tendrás el pan para tu casa, donde verás que tu casa será prosperada de tal manera que espiritualmente tendrán que repartir bendiciones a los demás, donde verás que donde quiera que vayas a llevar mi palabra y a contar tu historia, habrán almas y almas y almas y almas que vendrán por montones a recibirme de la misma manera que tú me recibes hoy. Y todas las promesas que te he hecho a ti, todas las promesas que le he hecho a tu madre, a los padres de tu madre, los verás cumplirse uno a uno. Y mi presencia estará contigo todos los días de tu vida. Y escucharás mi voz como tu propio respiro. Y el latir de mi corazón será el mismo latir del tuyo. Y tú hablarás y yo haré, y yo hablaré y tú harás. Y nuestra relación será como uno. En cambio, tienes otro camino y es el camino de tu corazón. Es el que sigas lo que has deseado toda tu vida. Tus deseos personales, tus sueños, tus metas, tus egos, tus logros, todos se cumplirán. Tendrás fama, tendrás fortuna, tendrás miles sobre miles de personas alrededor del mundo que te venerarán y querrán ser como tú. Serás puesta como ídolo ante las naciones y todos los deseos que tiene tu corazón se cumplirán. Me dijo, pero tu corazón te engaña. Y si deseas vivir bajo el engaño de tu corazón, te irá bien. Guardaré tu casa y escogerás lo que quieras y se cumplirá. Pero mi presencia no irá contigo. Y escuchar al Dios del universo, sentir que el Padre de todas las luces y la vida, el que te creó para que estuvieras adherido a Él, que te diga, mi presencia no irá más contigo, pero tendrás todo lo que quieras, hace que cualquier persona tiemble con el peor de los terrores. Déjeme decirle, lo peor de morir sin Jesucristo no es el infierno. Lo peor de morir sin la salvación que nuestro Redentor ofrece es estar eternamente dividido y separado de la presencia de Dios sin esperanza de regresar. Piénsalo. La presencia de Dios es lo que hace que puedas tener paz. La presencia de Dios es lo que hace que lo sobrenatural opere en tu favor y las cosas sucedan por milagro. La presencia de Dios es lo que hace que puedas respirar.
El soplo de vida de la presencia de Dios es lo que mantiene tu corazón latiendo. Imagina por un segundo que Dios decidiera abandonar a la humanidad. Eso es lo que existe en el infierno. Separación total de Dios. Y cuando yo escuché esas palabras, yo sentí un escalofrío, el peor de mi vida. Y dentro de mí, yo escuchaba mi corazón que palpitaba muy duro y sentía como si una mano llena de puñales apretaba mi pecho y me quería morir. Dios permitió por varios segundos que yo sintiera la lejanía de la presencia de Dios y por poco me muero. Y grité desesperadamente: Señor, no puedo vivir sin tu presencia. No quites de mí tu presencia. Te entrego todo, quédate con el dinero, quédate con la fama, quédate con todo, quédate con la música, quédate con los discos, no me importa. Solo necesito tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Y ese día, en agosto del 2003, yo le entregué mi vida a Jesucristo y no vuelvo atrás. Por nada, por nada, por nada. La presencia de Dios es todo. El proceso de restauración fue tal vez lo más difícil que tuve que vivir en mi vida. Pero dentro de todo eso, dentro del proceso de terminar de una vez y por todas con el luto de mi papá, Dios me tenía agarrada de la mano. El proceso de perdonar a todos mis ofensores, Dios me tenía agarrada de la mano. Mientras me metí en la presencia del Señor y comencé a buscarle más, el Señor trajo a mi memoria una supresión psicológica que yo tuve a los 5 años, en donde fui molestada sexualmente y mi subconsciente escondió ese evento porque fueron demasiados eventos traumáticos a la vez y no hubiese podido sobrevivir sin volverme loca. Y a la edad de 25 años, después que estaba entrando en una relación profunda con el Espíritu Santo, Él lo trajo a mi memoria y me ayudó a ser libre y a perdonar a cada una de esas personas. Me enseñó a vivir una vida de transparencia, en donde no tengo nada escondido en mi corazón, no hay nada que me impida entrar en la presencia del Señor y tampoco hay nada que impida que otros puedan ver su presencia en mí. Y eso solamente se logra escogiendo el camino de Dios. Y el amor de Dios lo cubre todo. El amor de Dios lo arregla todo. El amor de Dios cumple todo de acuerdo al propósito por el cual fuimos llamados. Es el amor de Dios. Y cada vez que hablo, canto del amor de Dios, como que se me descompone el alma porque pienso en todo lo que hice por lastimar el corazón de Dios porque tenía coraje con Él. Y a la vez pienso en todo lo que Dios hizo por capturar mi atención y enseñarme que no importa cuántos puños yo lance al rostro de Dios, Él siempre a como de lugar va a abrazarme y va a hacerme sentir segura.